Mi nombre en el Nuevo Hombre es Margal. No soy de Boedo ni de Florida. Soy del macrocentro de Rosario, aunque oscilo entre la Torre de Marfil y el Arrabal. Necesito de la Torre de Marfil para nutrirme espiritual e intelectualmente, y del Arrabal para tener conciencia social. Tomo la adecuada distancia ideológica de ambos, determinándome con el que se entregó para salvación universal, y cotidianamente, con su espíritu en mí, en una conducta de vida, honrándole, buscando amar al prójimo como a mí mismo, porque mi misión es conciliar sin ser indulgente, siendo parte de un cuerpo de gloria eterna, y que es la herencia espiritual de todo lo revelado. No soy el loco en la colina, sino el lúcido pez en contra de la corriente del río marrón. Como pez en el agua, un espacio para edificar el espíritu y regenerar el alma. Yo te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Oh, indudablemente tú. Peregrinos de la vida temporal hacia la eterna Shalom, con todo lo que implica etimológicamente, Margal te saluda. Margal es un seudónimo, síntesis de mi nombre y apellido. Marcelo G., lo que hacía en los medios era en función de su ego. Margal lo hace como fruto del espíritu, donde el ego tiene que menguar. Hay un animador que suele decir, el conductor soy yo. Aquí voy a disponerme para que el conductor sea el espíritu, en donde esto que denomino charlas vitales, más que un reportaje, sea un ámbito confidencial reflexivo en torno a lo eterno, aún cuando el invitado no practique mi fe. Lo iba a llamar anti-reportajes, pero anti tiene una connotación negativa. No quiero crear de mi parte antagonismos ni siquiera simbólicos, ya que como creyentes, donde hay una grieta, tenemos que reconstruir el muro de la reconciliación sin ser indulgentes. Presentado como se planteará el programa en concepto y forma, seguimos con la cortina musical y a continuación el invitado. Esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Oh, indudablemente tú. Buenas noches, audiencia de Como Pez, el agua. De este líquido amniótico figurado que es este estudio de radio, Marcelo G., Marcelo Margal, para Periodístico Margal, y en la pecera Nico, muy eficiente, un operador muy joven y muy eficiente y muy buena persona. Y hoy con un invitado muy particular y especial, un amigo, un oficial de Gendarmería, Ariel Lucero. Ariel, bienvenido a Como Pez en el agua. Gracias, Marcelo. Saludo a la audiencia. Mira, estamos saliendo el 25 de marzo, un viernes. Cuando estamos grabando,
que es martes 8 de marzo, se festeja el Día Internacional de la Mujer. Y también el 24, un día antes de la salida al aire, el Día de la Memoria. Con respecto al Día de la Mujer, digo que para la mujer 3 cosas: igualdad, dignidad y justicia. No solamente para la mujer, para todos aquellos que están sometidos por el sistema o están outside del sistema. Una cobertura de amor para todos aquellos que necesitan amor y también un compromiso del prójimo para cubrirlos por gracia, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir algo con respecto a la mujer y la fuerza? No, un respeto realmente es admirable dentro de Gendarmería, porque aparte de cumplir con la misión impuesta por ley, también tienen que ocuparse de aquellas que tienen familia, tienen que ocuparse del hogar, de sus hijos, en fin, así que realmente son admirables. ¿Cómo toman los camaradas cuando una mujer está en lugar de mando? ¿Cómo se vivencia eso? ¿Qué es para un hombre ser ser un subordinado de una mujer? Y el militar está acostumbrado a recibir y a dar orden, para eso está capacitado. Y ya hace tiempo que en las fuerzas se ha incorporado la mujer y también ha comenzado la carrera de oficial, así que es totalmente normal, no hay inconveniente. Vos sos un cristiano, un hombre de fe. Así es. Y en la palabra de Dios, la Biblia, que es inerrable e infalible, es el manual último para cualquier decisión humana. En la carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 18, dice que no hay, lo voy a leer, no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. El paradigma es Cristo, ¿no? Todos tenemos el mismo espíritu. A todos nos termina el mismo espíritu. Quizás al que honra, al que respeto. Al que está en autoridad, respeto. Pero para el Señor somos todos iguales. No tengamos un peso, seamos millonarios. Seamos jerárquicos en algún lugar o no seamos jerárquicos. Él nos mira de igual forma, con un corazón amante, como un padre bueno, ¿no? Tal cual, es así. Y bueno, y viene al caso, ¿no? Hacer mención al versículo bíblico que dice: de tal manera Dios amó al mundo, haciendo referencia a la humanidad, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Él no hace diferencia, ¿no? de sexo ni nada por el estilo, ni de condición. Humilde, tanto para el rico, para el esclavo, para todo. Es una promesa de parte de Dios para la humanidad. Y el día anterior, esto me hago cargo yo, Ariel. Bueno. Digo, esto me hago cargo yo, no te quiero comprometer, estás dentro de una fuerza. El día 24, todos los años se celebra el Día de la Memoria. Una memoria completa. Hubo terrorismo de Estado, pero también hubo guerrilla asesina. Si hubiera tenido el poder de fuego que tenían los militares, hoy seríamos una Cuba, una Nicaragua, una Venezuela o algo peor, una Corea del Norte. No más nada, punto y aparte. Ariel, un desarrollo de vida. Acompañar en la noche a la gente a partir de contar historias de testimonio, historias que la gente anhela escuchar, una voz empática, una voz no acorde a lo que se escucha cotidianamente, ¿no? Que es desamor, desinformación y despropósito del periodismo, que debiera informar, y no solamente que no informa, sino que desinforma. Así que la intención acá es tener una charla de amigos para edificar al receptor del contenido. Vamos a empezar por tus orígenes étnicos, tu infancia, tu adolescencia, tu juventud, y después por qué te decidiste entrar a una fuerza del orden, y específicamente a Gendarmería Nacional, y después hablar de la parte espiritual, porque vos sos un ministro dentro de la fuerza, alguien que predica la palabra de Dios. Así que bueno, empezamos por tus orígenes étnicos. Vos sos de Mendoza. Así es, yo nací en una ciudad que se llama Tunuyán, eso está en el Valle de Uco, provincia de Mendoza, y bueno, me crié en un pueblo llamado Chilecito. No es Chilecito La Rioja, sino es Chilecito de Mendoza. Eso queda en el departamento de San Carlos. Así que bueno, mi mamá, yo no conocía a mi abuelo materno, pero por dichos de mi mamá y de mis tías, era de origen árabe mi abuelo, y mi abuela de origen español. Por parte de mi papá, españoles también. Según lo que comentan,
llegaron los familiares de mi papá, por decirlo así, llegaron desde Chile. Lemos es el apellido y bueno, tengo, según un árbol genealógico que hizo un familiar, tendría un parentesco con el general Lemos, aquella escuela de suboficiales del ejército, que ya no es más general Lemos, hace un par de años que se le cambió el nombre, pero antes era la escuela para apoyo de combate. Ahí salían los mecánicos, motoristas, electricistas, mecánico armero, veterinario herrador, cocinero, etcétera, etcétera, todas el servicio para apoyar a aquellos que van a combatir. Toda la gente que hacía logística, pero que iban a combatir. Claro, no es la logística, sino le aporta el servicio, los que venden, los que realizan el servicio. Correcto. Cocinero, camarero, conductor motorista, mecánico, electricista, etcétera, etcétera. Todo aquello que hace al apoyo del combate. ¿Y a qué se dedicaban tus padres? Mis padres, mi papá quedó huérfano de padre y madre muy chico, así que como mi abuela materna, mi papá es nacido de un segundo matrimonio, mi abuela no tuvo mucha suerte en el segundo matrimonio con mi abuelo Lucero, y bueno, era una persona que le gustaba mucho las carreras de caballo, la guitarra. Estaban en una buena posición económica, pero bueno, lamentablemente a causa de esa conducta perdió todo y bueno, y tampoco era muy responsable con sus hijos, así que mi abuelo los dio a sus hijos, y bueno, al que peor le fue a mi papá, porque era el menor de todos. Entonces no le servía a los vecinos, por decirlo de alguna manera, porque en vez de ser una ayuda para el campo, para trabajar la tierra, era una carga porque había que criarlo. Entonces, bueno, mi papá se crió entre medios hermanos y terminó a veces también quedándose en casa de vecinos, y muchas veces también le tocó estar en situación de calle. Hasta que, bueno, creció y una media hermana se ve que tuvo compasión de él, se lo llevó y estuvo viviendo con él, y bueno, y él se dedicó a trabajar en la casa de su cuñado, que tenía una carnicería, ramos generales, y bueno, y después se independizó y trabajó como obrero rural en una finca. Y mi mamá también venía de un ambiente de trabajo, trabajaba la fruta. Mi mamá era de la localidad de Tunuyán, y mi papá de más al sur, de una localidad que se llama Pareditas, justamente Pareditas porque las divisiones de los campos ahí no se hacían con alambre, sino se hacían con paredes de barro. Entonces quedó el nombre de esa localidad como Pareditas. Entonces, bueno, mi papá era oriundo de ese lugar, y bueno, en un baile de carnaval hace muchos años atrás se conocieron con mi mamá y se casaron jóvenes, y bueno, y ahí empezamos a venir nosotros, y bueno, mi papá obrero rural, mi mamá trabajadora ocasional en las cosechas, porque ella sabía embalar la fruta, la manzana, la pera, las frutas del lugar, y bueno, y ama de casa. ¿Cómo asimiló tu papá ese destrato que recibió en la infancia? ¿Lo transfería a la familia en forma violenta o no? No en forma violenta, sino que, bueno, vos sabés que el que no recibe, uno da de lo que recibe. Entonces era un poco lejano a nosotros, porque bueno, nunca él había recibido el afecto y el amor de padre. Entonces uno se cría en ese ambiente, pero era una persona que el amor y la dedicación uno la podía ver con el esfuerzo del trabajo. Él venía de trabajar y tenemos una tierra, y él venía y él se ponía a hacer la huerta, a darle de comer a los animales, porque criábamos gallinas, cerdos. Entonces, bueno, él se desvivía por nosotros de esa manera. Se preocupó para que todos tuviéramos una educación. Él quería que
que hiciéramos la primaria, la secundaria, y bueno, si podía darnos la universidad era un poco más difícil porque teníamos que ir a Mendoza Capital, ya era un poco más complicado porque teníamos que tener un lugar donde parar, y bueno, así que, pero él siempre nos demostró su amor y su afecto en de esa forma, ¿no? Él decía, a lo mejor el cariño de él era que no te faltara nada. La cobertura. La cobertura, exactamente. Si había que comprar el blazer para la secundaria, él se privaba de comprarse quizá unas alpargatas, un pantalón, qué sé yo, pero nosotros teníamos lo necesario para estudiar. Así que, bueno, ese era mi papá. Y bueno, y mi mamá también. Mi mamá tiene 82 años. Le enviamos un saludo. Enviamos un saludo en el Día de la Mujer, un fuerte abrazo a mi mamá, también claro, esto lo estamos grabando en el Día de la Mujer, va a salir el 25 de marzo, viernes 25 de marzo. Está bien. Sí. Así que también una guerrera incansable al lado de mi papá, codo a codo también. ¿El nombre de ella para que yo también la salude? Magdalena. Magdalena, si nos estás escuchando, un abrazo enorme, un cariño enorme de parte de Marcelo, Margal para lo periodístico. Que te vaya muy bien lo que te resta de vida y que tengas vida plena en la eternidad. Nada más que eso. Bueno, así que bueno, ella fue una de las primeras que entregó su vida al Señor Jesucristo, y bueno, y después vinieron mis hermanos más chicos y por rebote sabemos que oran por nosotros y por los hijos, y en un determinado momento, bueno, me tocó el Señor a mí, así que allá en 1997 aproximadamente yo también recibí al Señor, ella en el 89. La oración eficaz del justo puede mucho. Así es. Pero antes de seguir con la historia de vida, lo tenemos en la infancia. ¿Cómo la definirías esa infancia? ¿A qué te dedicabas en la infancia? ¿Qué era lo que ocupaba tu tiempo libre? Cuando estabas estudiando, cuando estabas en la escuela, ¿qué hacías en los momentos libres? Y cuando uno es niño juega. Claro, pero más en un contexto distinto a una ciudad, o sea, claro. un lugar de la Argentina muy distinto a Rosario, claro. ¿No? Sí, o sea, mis juegos eran, qué sé yo, como todo niño, nada más que en un ámbito diferente. Jugaba en las acequias, cuando un poquito más grande, mi papá me hizo una onda o una gomera, como le decimos allá en Mendoza, para tirarle a los pajaritos. Me gustaba mucho jugar a los soldaditos, así que mi papá y mi mamá me compraban las bolsas de soldaditos, así que los enfrentaba y con las bolitas o con cascote, me ponía de un lado y o sea, uno usaba más la imaginación. Hoy eso los chicos lo hacen con la computadora, ¿no? Pero en ese momento uno tenía que tomarse el trabajo de armar los soldaditos, ponerse de un lado y del otro, y era más la imaginación, vamos a decir, tenía más participación en los juegos. Tenía más preponderancia. Exactamente. Y me identifico con vos, te comprendo porque hacía lo mismo. Hablaba, daba órdenes. Exactamente. Así que hoy ya no se estila todo los eso. gritos de dolor del soldado. Sí, yo jugaba con mi hermano, y entonces uno era en un bando y otro del otro. Y damos órdenes y a los oficiales, Tal cual, sí. Sí, bueno. Entonces, ¿cómo la definían tu infancia con un adjetivo? Y feliz, una infancia feliz, sí. O sea, fue una buena infancia. Sí, estaba, vamos a decir, el grupo conformado, el papá, la mamá y bueno, y mis hermanos, y contenido, vamos a decir. La verdad que podemos decir que fui feliz. No hay una vida ideal, ¿no? No existe. No existe, pero sí, considero que fueron lindos momentos de mi niñez y de mi infancia, así que obviamente uno después, como se dice con el diario del lunes, diría hubiese aprovechado más el tiempo en esto, en lo otro, qué sé yo, pero bueno, uno vive la vida como puede, ¿no? Y bueno, quizás también, como yo te decía recién, como a mi papá nunca le dieron consejos de vida, en cuanto a la economía, qué sé yo, entonces uno también fue aprendiendo sobre la marcha, economía, lecciones de vida, de matrimonio, de criar hijos. Entonces, bueno, quizás cosas que uno lo va analizando ya. Ahora yo tengo 53 años, ¿no? Pero bueno, la vida se va viviendo a medida que se presenta. Lo bueno que hoy por hoy el que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador personal, sabemos que tiene una ayuda, que es el Espíritu Santo,
que bueno, que es la guía que tenemos, y si somos obedientes y estamos atentos a esa voz, no vamos a cometer los errores que cometíamos antes. Antes de salir al aire, estamos hablando de justamente ese pasaje de Gálatas 3, que leí recién, Gálatas 3, 28, que no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. La ley fue un ayo, un bastón, hasta que llegara Cristo. Cristo, con el sacrificio del Calvario, que ningún hombre daba talla, vos lo dijiste, todos imperfectos, ni los mejores, ni Mandela, ni Martin Luther King, ni los apóstoles, ni el mejor. Nadie da talla. Entonces era necesario que el Dios se encarnara. Ese Dios encarnado hizo posible en Pentecostés con la obra del Calvario. Entonces ese ayo fue abrogado por la gracia de la cruz, por el Espíritu Santo, que es nuestra guía, ¿no? Como está también establecido en Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él nos guía, ya no como un ayo, sino como alguien amoroso, alguien que vive dentro de nuestro Dios, viviendo en nosotros. Cuánta autoridad, hablando de una fuerza, cuánto poder, ¿no? No poder delegado por un hombre, sino poder delegado por el Dios viviente. El viejo pacto únicamente podía entrar al lugar santísimo una vez al año el sumo sacerdote, a riesgo de vida. Hoy podemos entrar todos los días, a cada momento, sin riesgo de vida, por gracia a través de la fe. ¿Te parece que con este concepto vamos a un corte? Sí, cómo no. Un corte, Nico, y volvemos. Queremos ver más de ti, Dios. Quiero verte más, conocerte más y amarte más que ayer, Señor. Solo en ti está la perfecta paz, mi fuerza y mi victoria. Quiero verte más, conocerte más y amarte más que ayer, Señor. Solo en ti está la perfecta paz, mi fuerza y mi victoria. Y yo estaré confiada en ti están mis fuerzas cuando ya no puedo más. Y al final veré tu gloria, tu majestad, tu honra, tu rostro yo veré. Recántalo conmigo. Quiero verte más, conocerte más y amarte más que ayer, Señor. Solo en ti está la perfecta paz, mi fuerza y mi victoria. Quiero verte más, conocerte más y amarte más que ayer, Señor. Solo en ti está la perfecta paz, mi fuerza y mi victoria. Y yo estaré confiada en ti
Señor quiere que nos acerquemos más a Él. Auspician como pez en el agua los siguientes anunciantes: Terraz, soluciones habitacionales, Oroño 500, teléfonos 3415-950530, 3416-713493, correo info@terraz.com.ar. Caferata 951, lencería por catálogo, teléfono 430-3142. Alimentos Vitales, ventas por mayor y menor. Wilde 844, local 1 y 2. Horario de atención, lunes de 6 a 12 horas, martes a viernes de 7 a 13 horas. Mercado de Concentración de Fisherton. Daniel Trachitte, muebles para oficina y hogar, escritorios, bibliotecas, cocinas y placar. Avenida Alberdi 424, Rosario. Teléfono celular 152 64 16 99. Correo electrónico danieltrachitte @gmail.com. Por sobre el temor, porque tu amor. Seguimos haciendo historia en la 93.5 FM Radio del Plata Rosario. Esto es como pez en el agua, en su nuevo horario a las 23 cuando no hay fútbol, los viernes. Cita imperdible para escuchar estas charlas vitales. Ni reportajes ni antireportajes, lo digo siempre, no soy anti nada. Invito a toda gente de diferente color político, filosófico, espiritual. La única condición que impongo es no ser gente violenta, no utilizar la violencia como herramienta de cambio. Después, lo ideológico, estamos en una democracia y debemos respetar al prójimo tal cual es, porque ese es un tiempo de gracia. Y hoy el invitado es un oficial, un amigo de Gendarmería Nacional, Ariel Lucero, con el cual estamos haciendo desarrollo de vida. Ya hemos hablado de su infancia y vamos a hablar de su adolescencia. Ariel, tu adolescencia, ¿qué la caracterizó? ¿Cómo cursaste estudios secundarios? ¿Qué hacías en la adolescencia? Te dejo pista libre para que digas lo que quieras. Bueno, justamente no la palabra adolecer define bien el momento, ¿no? Uno se siente incómodo a veces consigo mismo y bueno, pero ahí es donde, como estábamos hablando recién, la vida hay que vivirla y yo comencé mi secundario en una localidad ahí cercana de mi pueblo, estaba a 12 kilómetros, es un colegio salesiano, el colegio Don Bosco de Eugenio Bustos, y bueno, ahí entré con un plan nuevo de estudios, soy bachiller y comercial, o sea, tengo los dos títulos, bachillerato y perito mercantil, así que éramos el experimento, porque esa nueva carrera comenzaba con mi promoción o con mi cursada, por decirlo de alguna manera, pero era colegio de hombre, no era mixto. Así que bien, lo llevamos en forma responsable, porque como te decía, veía el esfuerzo de mi papá y de mi mamá para proveerme todo lo necesario, entonces lo único que tenía que hacer era estudiar y colaboraba con las cosas del hogar, obviamente, ¿no? Pero mi misión, por decirlo de alguna forma, impuesta por mi familia, fue estudiar, así que lo hacía y tenía el ojo vigilador de mi mamá que así lo hiciera, así que me levantaba muy temprano porque pasaba el colectivo, tenía que irme en el colectivo colegial, así que entrábamos a la mañana temprano y era doble jornada, así que estaba volviendo a casa a la tarde y bueno, después de una breve siesta a agarrar los libros, a estudiar y bueno, y después uno va conociendo los compañeros que viven en otros lugares un poco más poblados, más ciudad, se va haciendo amigos, conocidos, comencé a ir a los bailes estudiantiles. Bueno, considero dentro de todo que fue muy normal y nada que ver obviamente con el tiempo de hoy, o sea, no
no hacíamos ninguna previa en ningún lugar para antes de entrar a boliche, y generalmente iban las personas de 25 o 30 años para arriba. Nosotros, los adolescentes, íbamos a los bailes estudiantiles que lo organizábamos nosotros en algún club. Entonces era muy raro ver a una persona borracha buscando pleito, o drogada menos. O sea, yo la marihuana la conocí cuando egresé de la escuela de gendarmería, y en un procedimiento en la provincia de Misiones, que hicimos un procedimiento, ahí conocí la marihuana. Jamás en mi niñez y en mi adolescencia nunca habíamos tenido contacto, y era un escándalo, ¿no? En un pueblo que alguien tuviera marihuana o consumiera marihuana, y ni por las tapas se nos ocurriría, por lo menos ahí en esos pueblos, fumar o estar en contacto con la droga. Diferente era ya los que estaban, comenzaban la universidad, se iban a Mendoza Capital, era como que ya tenían contacto con otro tipo de gente, con otro mundo, con otro estilo de vida. Pero lo mío fue muy de pueblo, lo considero sano. Una vida sana y cándida. Tal cual. Sana y cándida. Claro, digamos, el cambio grande fue saltar de un poblado medianamente pequeño a una urbe grande como Mendoza Capital. Claro, exactamente. Y para definir la adolescencia, ¿y hacías algún tipo de... ¿Te gustaba mirar televisión? ¿Tenían televisor? ¿Ibas al cine? O sea, ¿alguna película? Algo Nosotros que en el haya año marcado? 86 mi papá compró el televisor color para ver el mundial, así que... 78, 76, 78. Está bien, en el 78, pero mi papá lo compró para el mundial 86. Ah, 86, correcto. Sí. Son cada 4 años los mundiales. Sí. Sí, el Mundial 78, yo tenía 9 años, sí, 10 años, estaba por cumplir los 10 años. Y ahí lo vimos en blanco y negro. En el Mundial 82 lo vimos en blanco y negro, y en el 86 mi papá compró el televisor color, un Grundig, así que le costó el ojo de la cara, pero bueno, lo terminó de pagar. Y pudimos ver el mundial, y bueno, gracias a Dios que se endeudó con el televisor, pero salimos campeones, ¿no? Salimos campeones con sí, Salvador Vilardo y compañía. exactamente. Que ahora está muy mal de salud, por otra parte. Así Sí. que, bueno, y sí, me gustaba jugar al fútbol, teníamos un caballo, así que me gustaba también salir al campo con mis amigos, al campo, quizás uno acá lo interpreta el campo como algún sembradío, allá en Mendoza le decimos campo al desierto, ¿no? No una zona cultivada, sino donde es árido, o sea, la zona para el lado de la cordillera, o bien para el lado del este, que están unos lugares que le llaman los ramblones o las huayquerías, son palabras. Muy distinto a la zona agropecuaria acá en la provincia de Santa Fe, o sea, allá es Sí, campo abierto, digamos, sin límites, todo. Y la diferencia entre Santa Fe y Mendoza, por ejemplo, es la tierra. Acá es una tierra fértil, allá es una tierra semi-arenosa, y es apta para el cultivo de la vid. A diferencia acá, si no se utiliza el riego, se utiliza muy poco, y allá sí o sí se utiliza el riego por acequias. Por acequias, exactamente. Sí. Ahora se está cambiando, el que tiene un poco más de dinero hace riego por goteo o por aspersión, que está dando muy buen resultado. Pero bueno, hay que tener dinero para las máquinas y todo lo demás, para los insumos. Al margen de mirar fútbol y Sí. deporte por televisión, al margen de andar a caballo, ¿eras de ir al cine? ¿Tenías posibilidad de ir a algún cine, algún lugar de entretenimiento? Teníamos un cine, sí, medio lejito. El problema es que los medios de transporte eran muy limitados, arrancaban temprano, pasaban cada 2 horas aproximadamente por mi pueblo, y el último que volvía quizás de Mendoza Capital estaba pasando por los lugares donde estaban los cines antes que empezara la película, así que si uno quería ir al cine tenía que ir con algún amigo. Mi papá tuvo un vehículo, pero después ya de grande, nosotros
andábamos caminando, en el auto de Fernando, un ratito a pie y otro caminando. Así que sí, ya cuando más grande tenía algún amigo ahí de la secundaria que vivía en un pueblo donde estaba el cine, sí, si había alguna película buena. Así que no. ¿Te acordás de alguna película que te haya impactado, marcado? Algún título, no es el director, simplemente algún actor o alguna película, algo que te haya marcado en la vida. Cuando era chico y habíamos ido al cine con el que ahora es esposo de mi hermana, que me metían de paleta ahí como las costumbres de los pueblos, que iba el novio, Por las dudas. la hermana y Pero no sé, el papá y la mamá, sobrepasarse. claro, metía al hijito ahí en el medio entonces habíamos ido a ver una película que eran Las abejas asesinas y me impresionaba porque era chico, o sea, Creo que la vi esa película. y las abejas se iban a las personas y bueno, las terminaban matando, ¿no? Sí. Pero después otra película así que en el cine me haya impactado en esa época, la verdad que no lo recuerdo. No eras un cinéfilo. No. Lo tuyo era el caballo, y el Caballo, fútbol campo, por televisión. sí. Y jugar al fútbol. Jugar al fútbol. ¿De qué jugabas? Siempre fui medio jota, me decían. No sirve para ningún deporte. Pero me gustaba jugar al arco o a la defensa, ¿no? Donde uno más o menos puede cazar una. Así que adelante era un desastre. ¿Eras de barrerlo o dejaba más o menos íntegro al oponente, al contrincante? Como siempre fui un poquito rellenito, entonces le metía cuerpo y bueno, y ganaba. Entiendo que no fuiste una persona rebelde o tenías una medida de rebeldía. No, creo que no fui rebelde, la verdad que no, gracias a Dios no había rebeldía. No, muy rara vez, mucho respeto con mi papá, con mi mamá, aparte nos marcaban ese respeto y bueno, yo soy de los que a veces recibía un tate quieto por el lomo, que bueno, que hoy yo digo que quizás los tiempos han cambiado, pero en ese momento creo que a mí me ayudó, ¿no? Me ayudó a ser un hombre de bien, o por lo menos un hombre responsable, bueno, que dio su fruto, ¿no? Hasta el día de hoy. Cuando hablo de rebeldía no solamente falta de respeto a un mayor o alguien de autoridad, sino rebeldía contra la injusticia, contra la falta de equidad social, un sentido de amor al prójimo, ¿no? Que es muy caro a los cristianos, ¿no? Claro. Ser la cobertura del otro, ser la Sí, completud del otro. yo me ponía triste a veces por cuando llegaban las fiestas, por ejemplo, que qué sé yo, que los familiares de mi papá, que a veces habían tenido un poco de más suerte en la vida, que tenían un buen pasar económico, a veces no lo participaban a mi viejo en Navidad o en Año Nuevo, y cuando lo necesitaba, porque mi papá se daba maña para todo, si necesitaba que le arreglara el techo, mi papá estaba ahí, si había que podarle los parrales de la casa, mi papá iba, y siempre estaba solícito a las necesidades de sus hermanos y medios hermanos. Entonces, bueno, ellos mi papá era una persona que le gustaba pasar en familia, y bueno, ¿no? Y yo supongo también que el haberse criado de esa manera, el que no tiene familia anhela familia, ¿no? Entonces él anhelaba que quizás lo invitaran y bueno, y a veces no sucedía, él se quedaba con esa tristeza, y bueno, eso también uno a medida que va creciendo se da cuenta que el papá sufre, ¿no? Y bueno, quizás eso me producía rabia y quizás también la situación social, pero bueno, cosas que pasan. A ver, no un amor explícito en palabras, pero implícito en los hechos. Hay gente que habla mucho y no ama nada. Él hablaba poco, pero amaba mucho. Tal cual, sí. Vamos a un corte con este concepto y hacemos después la etapa final de esta charla vital. Dale. Nico, un corte y volvemos. Tu palabra llega siempre
justo a tiempo, cuando más la necesito, cuando es fuerte el viento, cuando no hay dónde ir. Me dices, mi hijo, refúgiate en mí. Me alimenta tu presencia y te siento. Me ministra tu palabra y me da sustento. Cuando no pude dormir, llegó tu ayuda y me hiciste vivir. Cuando se acaban las fuerzas, cuando se apaga mi voz, cuando no salen las palabras, cuando ya no hay canción, cuando el mundo asegura que todo terminó, que abandone y me rinda, que mi tiempo expiró. Es ahí cuando escucho tu voz, que me dice no tengas temor, por ti peleo yo. Por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo. Ahora ya no cabe duda, ni por un momento, que si clamo con fe, tu poder yo siento. Pendiente de mí, tomas mi vida y me guardas en ti. Cuando se acaban las fuerzas, cuando se apaga mi voz, cuando no salen las palabras, cuando ya no hay canción, cuando el mundo asegura que todo terminó, que abandone y me rinda, que mi tiempo expiró. Es ahí cuando escucho tu voz, que me dice no tengas temor, por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo. Gracias, Jesús, gracias. Seguimos haciendo historia en la 93.5 FM Radio del Plata Rosario, este viernes 25 de marzo del 2022, con un gran amigo, un oficial de Gendarmería, Ariel Lucero. Hablamos de su infancia, de su adolescencia cuando se adolece, de sus anécdotas en su Mendoza natal, y ahora vamos a hablar de algo muy importante, dos cosas muy importantes. En algún momento, lo sé porque soy su amigo, él se determinó a ser un sacerdote católico. Y después, ¿por qué eligió una fuerza y por qué Gendarmería? ¿Por qué elegiste ser un gendarme y por qué te determinaste a formar parte de una fuerza? Y también, ¿por qué en su momento querías ser un sacerdote? Bueno, desde chico yo me gustaba hablar con Dios, ¿no? Uno dice, bueno, ¿de dónde nace? La verdad que no sé, solamente Dios lo sabe, ¿no? Pero y
me gustaba hablar con Dios, y como comencé a ir a un colegio de cura, pero antes había tenido contacto con un sacerdote franciscano con el cual hice la primera comunión cuando tenía 8 años. Y bueno, entonces nació en mí el deseo de servir a Dios. Y ya cuando estaba en el secundario y comencé a ver algunas cosas ahí que no me gustaban de algunos sacerdotes, y bueno, ahí entró la duda, ¿no? Si realmente yo iba a poder ser sacerdote y realmente como corresponde, ¿no? No tomarme las cosas livianamente. Entonces, bueno, pero siempre tenía ese llamado de ser un ministro de Dios. Y después del secundario estábamos analizando las posibilidades a qué es lo que podía seguir estudiando. En mi infancia también había ido a la gendarmería infantil, que en esa época había algo similar para que tengan una idea, los Boy Scouts, pero nada más que era gendarmería infantil, donde bueno, nos enseñaban cosas, primeros auxilios, mecánica, carpintería, cosas básicas. Y entonces también tenía contacto con la fuerza, y me hablaron de la escuela de oficiales que está en Ciudad Evita, partido de La Matanza, y bueno, decidí enviar los papeles, la solicitud. Me llamaron, me tomaron examen, y el 23 de febrero de 1987 ya quedé incorporado como cadete de primer año. Así que... ¿Cuál era la diferencia entre el ideal pensado de la fuerza y la realidad de la fuerza? En la parte formativa y después en la parte ya cuando fuiste formado, cuando ya eras un oficial de gendarmería. O sea, la parte formativa, la diferencia entre el ideal pensado, la realidad con respecto a la formación, la diferencia entre el ideal pensado y la realidad con respecto a la acción ya como gendarme. me lo hiciste muy difícil, no sé qué me querés preguntar. O sea, en primer lugar, vos tenías un ideal, vos fuiste a gendarmería porque tenías un ideal, o sea, querías servir. Sí. ¿Cuál era la diferencia entre ese ideal que tenía y lo que viste después en la institución al formar parte de un educando de la institución de Gendarmería Nacional? Sí, la verdad que, vamos a decir, el conocimiento que yo traía de gendarmería era muy básico, porque era lo que yo había vivido ahí en gendarmería infantil. Sí. Realmente uno comienza a tener la vivencia cuando está ahí adentro. Sí, me imaginaba que no iba a ser fácil la instrucción y la adaptación, más para nosotros que venimos del interior a Buenos Aires, que o sea, todo es totalmente diferente, el ambiente, las personas, uno justamente está ahí para cambiar hábitos y costumbres que uno trae de la vida civil. Entonces, pero bueno, uno se adapta, ¿no? Y ahí justamente uno se da cuenta si realmente tiene la vocación de servicio o no. Muchos de los que estaban en el periodo de adaptación, justamente así se llama periodo de adaptación, no se adaptaron a esa vida militar, a ese sistema, y bueno, y se fueron, y que fuimos quedando los que pensábamos que estábamos adaptados, y aún así muchos de los que quedamos después del periodo de adaptación se fueron, ¿no? Por diferentes motivos, ya sea porque se cansaron o porque le fue mal en materias, en fin. Así que... Porque demanda un esfuerzo mental para estudiar las asignaturas y también un esfuerzo físico, ¿no? Tal cual, el gendarme sí. Es muy sufrido el gendarme. Teníamos tiempo de aula, que se le llama después de almuerzo, pero el cadete de primer año, por lo menos en esa época, ¿no? Ahora ya es muy distinto. El aula para el cadete de primer año era hacer flexiones. Así que uno antes del examen me acuerdo yo en esa época que nos acostábamos y nos tapábamos con una manta y hacíamos como una carpa, ¿no? Y ahí prendíamos la linterna y nos poníamos a estudiar para el otro día, y que no nos fueran a sorprender porque es la hora del silencio. Entonces en la hora del silencio el cadete tiene que hacer silencio, tiene que dormir. Subordinación y valor. Así es, para defender a la patria, como dices. Pero son épocas lindas, hoy uno lo recuerda con
con mucho cariño. No lo volvería a hacer, obviamente, no volvería a esas etapas, pero uno tiene anécdotas muy, muy graciosas de cadetes de años superiores, ¿no? El cadete de primer año se acuerda siempre de los cadetes de años superiores porque eran los que lo formaban juntamente con los oficiales instructores, ¿no? Entonces el recuerdo siempre queda de los cadetes de segundo y de tercer año. Nos quedan 5 minutos, Ariel. Dale. Háblame algo de tu cristianismo y cómo ese cristianismo se evidencia en la administración de los subordinados y también en la gente de tu grado, o incluso la gente de más grado que vos. Sí, bueno, como te decía, en el año 97, cuando estaba en el Chaco, después de una crisis económica, matrimonial, me predicaron el Evangelio del Señor Jesucristo, siendo catequista yo y mi esposa, pero bueno, no había llegado ese encuentro poderoso con el Señor Jesucristo, que ya se ve que me andaba buscando desde niño, y bueno, utilizó ese llamado de atención, una crisis para que yo lo pudiera ver y lo pudiera encontrar juntamente con mi esposa y bueno, y después con toda mi familia. Y a partir de ahí comencé a compartir mi fe con los demás, hasta el punto de que en el año 2016, ya unos cuantos años, presenté un proyecto en la Gendarmería Nacional para la creación de la Capellanía Cristiana Evangélica, para brindarle asistencia espiritual a aquellos gendarmes que profesan la fe cristiana evangélica, para estar también en igualdad de condiciones con los camaradas de la fe católica apostólica romana. Y bueno, todavía estamos dando vuelta ahí, hay que romper paradigmas, está muy enquistado el tema del catolicismo dentro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y bueno, y un poco mal visto, pero también digo que a veces es responsabilidad de la Iglesia que no se da a conocer, que no somos bichos raros, que somos parte de una nación, que somos ciudadanos argentinos, que tenemos los mismos derechos y obligaciones que todo lo demás. Y bueno, así que estamos trabajando. Actualmente ascendí a comandante mayor hace poco y bueno, estamos reclamando un derecho constitucional y un derecho que está garantizado en los tratados internacionales, ¿no? La libertad religiosa y el derecho que tenemos también de asistir y ser asistido conforme a nuestra fe. Así que estamos ahí en ese... Que se aplique la Constitución. Que se aplique la Constitución y los tratados internacionales también incorporados, ¿no? Tal cual. Al artículo 72, si mal no recuerdo. Y con respecto a la juventud, ¿qué le dirías a la juventud que está interesada por ingresar en una fuerza de seguridad? No solamente a Gendarmería, a Ejército, Prefectura, Fuerza Aérea, la Armada, ¿qué le dirías? Que si realmente ellos sienten el anhelo, o por lo menos de probar, y que no se queden con las ganas, que esta es la edad para probar y equivocarse. La juventud es donde podemos ir prueba y error. Ya cuando somos grandes ya no podemos ir a prueba y error. Pero justamente cuando uno es joven tiene esa posibilidad de ir probando y bueno, que lo hagan, que es totalmente diferente, obviamente, al ámbito, a lo que están acostumbrados a vivir, el ámbito civil al ámbito militar. Hay una diferencia bastante marcada, pero se sobrevive y si le gusta no se va a arrepentir. Saber acatar autoridad, estar sujeto a autoridad, porque se exigen derechos, pero deberes no se quiere cumplir ninguno. Claro. Hay una época donde los deberes cuesta cumplirlos. Inclusive el deber de formar una familia, no se forman parejas de hecho, pero pocos matrimonios bajo la cobertura del Eterno, ¿no? Y sí, es un tema que da para charlar. Para otro programa. Pero para mandar hay que primeramente aprender a obedecer. Como decía Jesús, el que sirve es el mayor, ¿no? Así es. Y en cuanto a lo cotidiano, ¿qué te termina levantarte cada mañana? ¿Qué te hace salir al ruedo como los toreros cada día? Y hoy el Señor Jesucristo es el que me da motivos para seguir adelante, ¿no? Si uno se pone a analizar el contexto nacional e internacional, medio como que
no le dan ganas de levantarse, la pandemia, malas noticias, etcétera, etcétera, que ya está, obviamente está. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. O sea que las aflicciones la tenemos, y es más, está garantizada por el Señor Jesucristo, dijo, van a tener aflicciones, pero también Él ha dicho que cuando veamos que surgen todas estas cosas, guerras, rumores de guerra, cataclismos, pandemias, enfermedades, estemos atentos porque Él viene a buscarnos, así que hay que estar atentos, y yo no me quiero quedar, y aquel que se quiera ir con el Señor Jesucristo, bueno, hoy tiene la oportunidad de ser uno de los que se vaya cuando el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia, y es aceptarlo a Él como Señor y Salvador personal, arrepentirse de sus pecados, que todos cometemos pecados, y bueno, y dejar que Él entre en su corazón para que ordene lo que haya que ordenar, limpie lo que tenga que limpiar, y comience a guiar su vida, ¿no? Que es el único que no se equivoca. Vos dijiste algo muy importante en un momento, que una experiencia con el Señor. No nos cambiamos de religión, no pasamos de la religión católica a una religión evangélica. No, pasamos de una religión a una relación con el autor de la vida. Es algo experimental, algo empírico, una experiencia. No se puede definir con palabras porque es algo muy particular, una vivencia muy especial, superior a todo lo que había yo vivido anteriormente. No sé si vos te pasó lo mismo. Es lo más grande que le puede pasar a un ser humano, tener intimidad con el autor de la vida. Tal cual. Y creo que mejor explicado, el que le guste leer la Biblia tiene que leer Hechos capítulo 9, la vida de Pablo. Ahí él va a ver un antes y un después. Pablo el religioso y Pablo el discípulo del Señor Jesucristo. Y para finalizar, Isaías 60, del 1 al 3, no lo voy a leer el 2, el verso 2 de Isaías 60, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Está pronto a revelarse el Rey de Gloria, ya no como un siervo de su frente, sino como un general vencedor. Ya no va a traer gracia, va a traer juicio. Así que a ponerse a cuenta con Él, hay tiempo todavía, hasta el último año todavía hay tiempo. Así que a no perderlo porque el tiempo es vida, el tiempo es oro. Gracias, Ariel, por esta participación. Bueno, Marcelo, un abrazo grande, bueno, saludos a toda la audiencia. Y bueno, el deseo, creo, de cada uno de nosotros es que, como dijo el apóstol Pablo, que sean igual que yo, excepto estas cadenas, ¿no? Cuando estaba preso por el Señor Jesucristo. El anhelo de Pablo era que los oyentes en ese momento creyeran en el Señor Jesucristo para que tuvieran vida eterna, y creo que nuestro anhelo también es el mismo. Las peores cadenas son las cadenas de opresión espiritual. Así y la única libertad está en Cristo Jesús. No digo más nada. Así es. Semana de gloria, semana de victoria y shalom, con todo lo que implica etimológicamente. Culín lo que es mucho. Shalom, shalom, shalom. Auspician como pez en el agua los siguientes anunciantes: Terraz, soluciones habitacionales, Oroño 500, teléfonos 3415-950530, 3416-713493, correo info@terraz.com.ar. Caferata 951, lencería por catálogo, teléfono 430-3142. Alimentos vitales, ventas por mayor y menor. Wilde 844, local 1 y 2. Horario de atención, lunes de 6 a 12 horas, martes a viernes de 7 a 13 horas. Mercado de concentración de Fisherton. Daniel Trachitte, muebles para oficina y hogar, escritorios, bibliotecas, cocinas y placar. Avenida Alberdi 424, Rosario. Teléfono celular 152 64 16 99. Correo electrónico danieltrachitte@gmail.com. Por sobre el temor.